A la información nacional ahora, porque Carabalí aislada por bloqueo de la Panamericana. Hemos estado muy atentos a los bloqueos en la carretera. Ayer mineros informales tomaron Nazca y Camaná. El ingeniero Roberto Soto Riveros, alcalde de la provincia de Carabalí, está con nosotros en la línea y nos informa sobre la situación a esta hora. 9:27. Ingeniero, adelante. Buenos días. Muy buenos días, estimada Mávila. Muy buenos días, estimado Fernando Carvalho. Soy Roberto Soto Riveros, alcalde provincial de Carabalí, y agradezco las ondas de radioprogramas para dirigirme al Perú y el mundo en esta situación de crisis que tenemos con lo que es la huelga de Confemín, FENAMARPE, de la minería artesanal, y lamentar las posiciones radicalizadas, ajenas al diálogo, que el domingo ha tomado pues la presidenta Boluarte, el gobernador Roel Sánchez Sánchez y el Consejo de Ministros, los ministros que están directamente involucrados, la Sociedad de Minería y Petróleo, sobre todo para poder abordar el tema fundamental que son los contratos de concesión o los contratos de explotación, y lo que es la aprobación por parte del congresista Paul Gutiérrez, que lidera la Comisión de Energía y Minas, de la ley MAPE y la derogación de los decretos supremos que penalizan, criminalizan y han dejado sin efecto más de 50.000 reinfos aquí en Carabalí. Para precisar y entender su posición, ¿usted entonces está a favor de que se apruebe esta ley MAPE, pero se deje sin efecto la última decisión adoptada por el gobierno? Lo que se trata es de establecer una mesa de diálogo entre todos los interlocutores que he mencionado, una mesa de diálogo en el terreno, en el lugar, que aborde estos temas y que no lleve pues a esta polarización, a esta fractura. Lo que queremos es una ancha base clase media, y que no se convierta pues como se está convirtiendo este tema en una Venezuela o en una Bolivia, donde un 5% detenta todo el poder económico, mientras un amplio 95% está en la más oscura miseria. Bueno, pero hablemos de un asunto más específico, sí. Y yo le preguntaba por el bloqueo de las carreteras. Es decir, ¿el bloqueo de las carreteras es algo que usted está avalando en tanto alcalde de la provincia de Carabalí? Nadie, ninguna autoridad, porque sabemos que es estamos tratando de diálogo, estamos tratando de las mesas de diálogo que nos están estableciendo justamente para evitar derramamientos de sangre como han ocurrido en diciembre del 2022 o en junio del 2022 a raíz de estas protestas. Ese es el llamamiento a una mesa de diálogo, porque los derramamientos de sangre en nuestra historia han traído consecuencias funestas hasta para quienes en algún momento han detentado el poder. ¿En base a qué información usted nos dice que esto podría escalar a una situación similar a la que vivimos en el país en el año 2022, a finales del 2022? Permítanos, por favor, sí, alcalde, permítanos, por favor, debemos cumplir, son las 9:30 en punto. Vamos a los titulares de la media hora y regresamos con su... En Arequipa. Retomamos nuestra conversación con el alcalde de la provincia de Carabalí, que es vecina de Camaná, por cierto. Señor Soto Riveros, ya ha escuchado usted lo que ha sucedido, es un trágico accidente. ¿Qué solución plantea usted para que los conflictos sociales no lleven a medidas ilegales como el bloqueo de carreteras, con el daño que eso produce a los pasajeros, a las instituciones y también a la economía de la región? Lamentar en principio este fallecimiento, mi solidaridad, condolencias con la familia de esta persona. Reitero, para mí toda vida humana, venga de donde venga, es valiosísima, y eso es lo que estamos tratando de evitar, que haya justamente derramamiento de sangre, y por eso la medida es urgente aquí en Chala, en Calpa, el diálogo con quienes tienen el poder de decisión. Correcto. El señor Máximo Gallo, el señor Ibarra, alcalde. El señor José Luis Montero, sí, la señora Dina Boluarte, el señor Roel Sánchez. Sí, pero alcalde, yo le había dejado
pasado la pregunta, permítanos retomar esa pregunta. Usted habló de una escalada de violencia que podría llegar a un escenario como el del 2022 si es que finalmente no se accedía a los reclamos de los mineros. Entonces, si yo le preguntaba en base a qué usted hace tal pronóstico. Factores como las declaraciones del señor Roel Sánchez, que en año y medio, a pesar que tiene presupuesto de 3.000 millones de soles, dice que no hay un sol para toda la provincia de Caravelí, y entonces, ¿cómo va a quedar una provincia de más de 100.000 habitantes sin recibir absolutamente ninguna inversión? Y todos nuestros expedientes, nuestros documentos son rechazados, o temas que enervan a la población, como el aumento de sueldo de la presidenta, su tarjeta de crédito, y sobre todo el que pero estábamos hablando del tema de la ley a su población. Claro, estábamos hablando del bloqueo de carreteras. Usted menciona otros temas que por supuesto pueden generar descontento. La pregunta concreta, y para ver cuál ha sido el tema del bloqueo que ha propiciado este bloqueo, que además usted sabe es ilegal, no se pueden bloquear las carreteras en el país, tiene que ver con la situación de la minería informal. Básicamente, por eso yo le hacía la pregunta sobre eso, para entender cuál es su posición como autoridad con relación a este problema. La minería artesanal durante todo este tiempo ha estado desarrollando con todos los congresistas, con todas las autoridades, espacios inmensos de diálogo en Chala, la Confemín, en lo cual los congresistas Bellido, Gutiérrez, Paredes y muchos otros funcionarios más de todas las bancadas se habían comprometido antes de junio a aprobar la ley MAPE. Entonces, antes de estar preocupados en su reelección, en darse leyes de su continuidad exclusiva, que es a vista cuenta que se dedica el Congreso, ha tenido que abordar a detalle, y sobre todo el nudo gordiano acá son los contratos de concesión, sobre todo en concesiones de subsuelo que no tienen $1 de inversión. Por supuesto que representamos las grandes inversiones de Queyabeco, aquí en mi provincia de Pampas del Pongo y Ginzao, pero son más de 13.000 kilómetros que décadas tras décadas no reciben inyección de dinero y no mueven la economía de Caravelí como en estos últimos años, debido a la suba del precio de commodity oro, sí lo hacen estos pequeños mineros artesanales, estos pequeños empresarios. Entonces no se trata tampoco de la configuración de nuestra Amazonía. Acá estamos hablando de desiertos estériles. Lo que nos están diciendo es que sigamos en la miseria, en la pobreza, dejemos por cientos de años desiertos estériles en un sistema feudal porque están concesionados a 30 años a gente que no invierte. Eso es lo que queremos. Bueno, nos queda clara su posición, pero no le puedo negar que sorprende también que usted en tanto autoridad esté reclamando, digamos, o tomando partido por una situación que debe ser remediada. La formalidad debe imponerse y el bloqueo de carreteras está penado por ley. Igual le agradecemos su participación en el programa. Gracias por estar con nosotros. Reitero, alcalde, que estamos dentro de la legalidad y en ningún momento estoy propiciando ningún tipo de toma de carreteras. Como han dicho todas las autoridades, el derecho a la protesta está consagrado en la Constitución y que se tomen las formas legales de protesta. A ello es lo que invoco al cese de la violencia y muy agradecido a RPP y hasta cualquier momento para poder solucionar de forma incruenta, de forma pacífica, y que Caravelí tenga las condiciones básicas para el desarrollo integral. Muchas de su gracias, territorio, alcalde. es lo Tomamos que estoy comprometido nota. Con mi electorado. Gracias, alcalde Roberto Soto Riveros, alcalde de la provincia arequipeña de Caravelí, que ha reprochado al gobernador regional que no dé dinero para el presupuesto de su región, que desaprueba, según nos ha dicho, la toma de carreteras, aunque aprueba las formas pacíficas de la protesta. Muchas gracias. Vamos a una pausa, Mavila. hacemos una pausa, 9:46, y regresamos.